Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Primeramente, les quiero dar gracias a todos por estar aquí. Quiero darle gracias a los que nos visitan por primera vez. Nuestra hermana Senia, Celina y Jenny están aquí visitándonos. Muchas gracias por estar con nosotros. También, bienvenidas. También saben que ahora pues estamos con mi hijo aquí. Estamos haciendo algo nuevo. Vamos a tener el culto traducido al inglés. Y ustedes saben que el domingo anterior estuvimos, ¿verdad?, con nuestro invitado Rafael Canadá. My bad. Okay, hi everybody. So you remember last week we had a visitor, and he was a missionary. His name was Rafael Canadá. Y él nos retó a esforzarnos por ser una iglesia que glorifica a Dios mediante un corazón entregado a la gran comisión. So he commended us to glorify God. What was it again he said? Mediante un corazón entregado a la gran comisión. By having a heart that is fully turned to his great commission. Una iglesia a la manera de la iglesia de Tesalónica. A church like the Church of Thessalonica. Esa fue la que él nos estaba hablando. That's what he's talking about. Y lo vamos a hacer y vamos a pegarnos a nuestra visión original, ahora ligeramente modificada. And we're going to talk about this and our original plan together. Lo vamos a poner en pantalla ahorita, es la visión de la iglesia y quiero que la digamos todos juntos. La voy a leer yo primero. Es una comunidad de creyentes que glorifican a Dios y se comprometen sacrificialmente con la misión de Jesús en nuestra comunidad y el mundo entero. So this is the mission statement on the screen right here. Mm-hmm. It's a community of believers that glorify God, and they give themselves sacrificially to the mission of Jesus in our city and in the entire world. Ahora quiero que le digamos todos juntos. Una comunidad de creyentes que glorifican a Dios y se comprometen sacrificialmente con la misión de Jesús en nuestra comunidad y en el mundo entero. ¿Verdad? Creo que vamos a instituir eso de repetirla todos los cultos al principio. Vamos a hacer quizás que los jóvenes se roten para que pasen adelante a decirla, porque queremos que nos impregnemos de esta idea, porque esto es lo que la iglesia es y esto es lo que la iglesia va a hacer. Todos debemos de conocerla. Yeah, we're going to get in the habit of saying this a lot so that we can, really get it in our heads. What is the mission of church, or what is the purpose of this? Queremos que toda la iglesia sepa con certeza nuestra razón de ser. We want to know for certain what is our purpose of being here, or what is our task. La semana anterior a la llegada del hermano Rafael estuvimos en el libro de Tito. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y estábamos hablando de lo que es el discipulado y la fuente de autoridad de Pablo. So last week we were in the book of Titus, and we were talking about the authority of Paul. Y también la fuente de la autoridad de él. La fuente de la autoridad de él, y estábamos hablando del discipulado. Y sabemos que Pablo tiene autoridad, ¿verdad? Lo explicamos bien la semana pasada. Sí tiene autoridad. Tiene autoridad como líder ¿verdad? Como líder de la iglesia que era en ese momento, ¿verdad? Así como también el pastor tiene autoridad en esta iglesia, así como también los líderes de esta iglesia tienen autoridad. Pero esa autoridad viene de ser un siervo. So we know Paul had authority, and we know that church leaders can have authority too. But the question is, where does this authority come from? And it comes from the Lord. Ser un siervo. Yeah, being a servant to the Lord. Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. And that's the example that Jesus gave to us. El Señor se aseguró de que esa verdad quedará registrada por toda la Biblia. And they made sure that that truth is throughout the Bible. Hay un ejemplo claro en Mateo y lo van a tener en pantalla en este momento. There's a clear example in Matthew. You're going to have it on the screen here. It's only in Spanish, but I'm going to read it to you in English as well. Mateo 20, del 25 al 28. Dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben,
Los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Okay, so the verse is on the screen, Matthew 20, 25 to 28, and I'm going to read it for you guys right now. 25 to 28, it says, Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Fíjense, hermanos, de que en el mundo aquel que lidera es aquel que es poderoso, es aquel que hace que las personas hagan las cosas por la fuerza, o que hace cosas que la gente más bien no quiere hacer, pero la mayoría sigue. Una persona fuerte de carácter dominante que obliga a la gente, ¿verdad? Que se impone a otros. So if you think about a leader, like Of the world. exactly, a leader of the world, a lot of the characteristics are opposite of what we just read. It said, the verse we read, it says, the one who wants to be first must be the least, right? It must be the servant. But if we look in the world, many examples of our leaders are people who are opposite of that. It's the people that are in power are the ones who take it by force or make people do something by force. And that's not what God says is the first. That's not what a leader should be. He visto líderes así, ¿verdad? Y la gente no los quiere seguir porque son déspotas, menosprecian a las personas y esperan que les sean servidas por las personas. And a lot of people have a backward concept of this. And instead of wanting to serve somebody, they prefer to be served and have others beneath them. Pero la gente los sigue porque todos los siguen, como yo les decía. People follow them because of these things that we just listed. En cambio, los que lideramos según el Espíritu de Dios no somos de esa manera. And those who lead in the Spirit of God are not this way. Somos gente al servicio de lo que nos siguen. We are people who serve those who follow us. No somos pobres, We're not poor, no somos tontos, we're not dumb, no somos débiles. and we're not weak. Pero entendemos que las cosas de Dios se manejan de otra manera. But we understand that the things that are related to God are managed a different way. Por eso Pablo se presentó de la manera que se presentó en la carta de Tito. And this is why Paul presents himself this way in the card of Titus, or letter of Titus, I should say. Dice Pablo, siervo de Dios. He says, the introduction, he says, Paul, servant of God. No dijo ninguna otra cosa, dijo primero lo importante, dijo primero lo que pesaba, que él era un servidor. So this is the first thing he says in this letter. And it's the most important thing, that he's a servant of God. Así que vamos a hablar más de este pasaje en Tito de 1 al 9, que lo comenzamos la semana pasada, quedamos hasta el versículo 4, hablamos un poquito del 5 y vamos a partir del 5. What's the verse? Tito 1, del 1 al 9. Okay. And we were looking at this verse before, but we're going to come back to it. It's Titus 1, 1 through 9. Vamos a orar para comenzar. Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad de estar frente a esta hermosa congregación. Te doy gracias por todos los que están aquí. Padre, te pido que los cuides y los protejas. Pero hoy que están acá, Señor, celebrando tu día, trayéndote alabanza, Señor, a tu nombre, y también honrándote, Señor, mediante la escucha de tu palabra. Ellos quieren aprender de ti, ellos quieren hacer lo que te agrada, Señor. Te ruego que lo puedan lograr. Te ruego que, Señor, tú estés con ellos mientras ellos se esfuerzan por ser lo que tú quieres. Y te doy gracias por la oportunidad de ser el vocero que estás utilizando para llevárselo a ellos.
En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a leer lo que es Tito 1, del 1 al 9. Les voy a pedir que se pongan de pie. Tito 1, del 1 al 9. Vamos a leer en inglés primero, quizás que lo lea en inglés primero. Yeah, I'm going to go ahead and read it for you guys. If y'all want to pull it up and look at it with me, then that's fine too. But the verse is Titus 1, 1 through 9. From the 1 to the 9. Okay. It says, and this is his opening in his letter. It says, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and which is now at his appointed season he has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior. To Titus, my true son in our common faith, grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished, and appoint elders in every town, as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, and not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Ahora vamos a leer todos juntos en español, va a estar en pantalla, Tito 1, del 1 al 9. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en nuestra fe común, recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y cual te lo mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es lo que el Señor nos ha traído el día de hoy. Tomen asiento. Nos quedamos en el versículo 5, como ya les dije. So we left off on verse 5, like we had previously said. Está en pantalla ahora, dice, por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Okay, and verse 5 reads, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. Fíjense que la semana pasada nosotros hablamos de que nosotros somos una obra incompleta, de que Dios va a completar la obra. So last week we talked about that we're all works in progress, and God is the one who finishes the work. Dios va a cumplir su promesa. And God will fulfill his promise. Él dijo, yo, el que comenzó
El que comenzó la obra, la terminará. And he said, I, the one who began the work, will finish it. Entonces nosotros tenemos la confianza de que Él va a hacer. So we have the confidence that he will complete his promise. Y muchas veces Él utiliza la iglesia para llegar a cumplir esa promesa. And a lot of time he uses the church, his people, to complete his promises. Esto es lo que estamos viendo nosotros ahora. And this is what we're looking at today. Estamos viendo a un Pablo que se da cuenta que hay deficiencia en la iglesia. So we're looking at Paul, who notices that there's a deficiency in the church. There's something lacking there. Y fíjense, comienza a ver todos estos defectos de los cristianos cretenses. Y dice, esto no está bien, esto no es lo que un cristiano debe de hacer. And he's looking at all these defects, all these shortcomings of the Christians who live in Crete. Ellos sí, de corazón creyeron en Jesucristo. No es que no creyeron, no es que ellos siguen comportándose de esa manera porque no creen en Cristo, sino que simple y sencillamente no han comenzado todo el proceso como debe de ser. El proceso del cristianismo comienza con creer en Cristo, luego sigue el bautizo, pero luego sigue un crecimiento y ahí habían fallado ellos. So it's not like these people were unbelievers. They believed in God, but there were still works in progress, like we had said before. So they needed a little something else to finish that. Entonces Pablo envía a alguien, envía a Tito. So Paul sends them. Y a Tito, fíjese, es una persona que nosotros tenemos la bendición de verlo por toda la Biblia. Vemos cómo se desarrolla como persona. And Titus is a person that we see throughout the Bible, and we have the opportunity to see how he grows as a person in the Bible. Sí, él ha sido discipulado. He was a disciple. Él es un verdadero discípulo. He's a true disciple. La carta a Tito, como veremos a continuación, delinea los requisitos de los ancianos y de los obispos. And this card, it really outlines all the good qualities that a leader should have in the church. Fíjense de que no está solamente eso en la carta, sino que está implícito el hecho del discipulado. Por eso es que yo comencé a mencionárselos. And it's not like this is only in here. This is like inherent to discipleship. Fíjense que se van a dar cuenta que Tito mismo, al comenzar a observarlo nosotros, es una persona que ha llegado la Biblia describe desde el momento que él cree en Cristo, y ahora prácticamente ya está al final de la línea, ya está ahora como una persona que está sirviendo a la iglesia. Titus is a person who has grown up in the church. No, que ha crecido en la iglesia, sí, pero vemos todo el proceso de discipulado porque vemos que él creyó en Cristo y ahora lo vemos que se ha desarrollado hasta llegar a ser un líder. Okay, so instead of that, it's more like we can see his progress as a Christian, right? From where he began into where he ended up. Fíjense que también vemos el final del proceso, ¿verdad? Porque ya pasó el discipulado. We also see the end of this process by the time he finishes his discipleship. Pero fíjense que lo que tal vez nosotros no vemos, solo vemos el nombre de Tito y no sabemos quién es el hombre. Tito es un hombre que es como usted y como yo. So sometimes we see the name and we don't really know who the person is, but the truth is he's just a regular person like us. Lo encontramos primeramente como un muchacho que viene de corazón a recibir a Jesucristo. So we find that he's a person who came wholeheartedly to believe in God. Y responde creyendo en él. And he responds by believing in him. Tito no es judío. And this guy was not a Jew. Entonces, porque los primeros creyentes, ¿verdad? Y la iglesia inicial se cree que toda era judía, pero no, este es uno de los gentiles. And it's a misconception that all of the early church was of the Jewish lineage. But as we can see with Titus, he was not a Jew. He was actually a Gentile. He was outside of that ethnic group. Sus padres eran griegos. And his parents were Greek. O sea, cuando una persona no es judía, es gentil. And when a person is outside of the Jewish ethnic group, they're Gentile. Nosotros somos gentiles.
And that's the category that we fall under too. Nosotros tenemos más en común con Tito que con muchos otros de los personajes de la Biblia. So if you really think about it, we actually have more in common with this guy than we do with probably any other person. ¿Cómo sabemos nosotros que Tito, además de que sus padres eran griegos, la Biblia lo dice, no era judío? Porque podía haber nacido entre los judíos, pero no lo hizo porque los judíos son circuncidados al día séptimo. And we can tell that he wasn't of the Jewish culture because it's tradition that Jews circumcise as children, and he wasn't. Pero también sabemos que los convertidos al judaísmo se circuncidan en cuanto llegan a... Es como nosotros como cristianos creemos en Cristo y nos bautizamos. En el judaísmo ellos se apegan al judaísmo y entonces se circuncidan a la edad a la que lleguen. And it's Jewish tradition, not only if you grew up in that culture, but also if you are a convert to Judaism, that you still undergo that process of circumcision. Y fíjese, cuando Cristo vino se acabó la circuncisión de la carne. And when Jesus came along, this tradition of circumcision was abolished. Y llegó la circuncisión del corazón. And then it came time for circumcision of the heart. Los judeocristianos comprendieron esto cuando Pablo lo discutió con ellos en Jerusalén. And the Jewish Christians understood this when Paul discussed this with them. Él vino precisamente por razón de Tito. And the precise reason he came was because of Titus. Por eso se dio el concilio de Jerusalén. And that's why they had a council of Jerusalem. Porque estaban obligando a todas las personas que se hacían cristianos a circuncidarse. And because they were obligating all the Christians in that area to undergo that circumcision process like a Jew. Los judíos pensaban que eso debía seguir y Pablo ya comprendió que no, y entonces él fue a discutirlo con ellos, a explicarles para que pararan esa costumbre. And the Jews thought that this tradition should continue, but Paul was there to tell them that it shouldn't. Así que este momento es en el que nosotros vemos que se detiene eso de la circuncisión. And it's in this moment that we can see that this tradition comes to an end. Y eso lo pueden encontrar en el segundo capítulo de Gálatas. And this can actually be found in the chapter 2 of Galatians. Ahí es donde vemos ya con claridad que no se puede continuar con la circuncisión. And that's where it's clearly stated that this can no longer continue. Los judíos entendieron que era innecesario y no obligaron a Tito entonces a circuncidarse. So the Jews understood that it was unnecessary to do this any longer. So they didn't require Titus to do this. Y ya en la segunda de Corintios vemos a Tito como una persona desarrollada. So in 2 Corinthians, we can actually see Titus as a developed Christian, like a fully matured. Lo vemos ya trabajando para Pablo. And we see him working for Paul. Lo van a ver en pantalla ahorita, dice 2 de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador para con ustedes. So we're going to be reading 2 Corinthians 8:23. And give me a second, I'm going to look it up and get it for you. 2 Corinthians 8:23. If anybody wants to read along with me. It's from the 23. Oh, just that Just one verse. verse. Okay. And it says this. As for Titus, he is my partner and co-worker among you. As for our brothers, they are representatives of the churches and an honor to Christ. Imagínense, ya Pablo lo menciona como un compañero y colaborador, ya alguien que está muy avanzado en el discipulado. So now in this passage we can actually see him being referenced as a co-worker. Una persona que anda visitando las iglesias, que todavía no las anda corrigiendo, pero que ya anda visitándolas. And at this point in his Christian life, he's already visiting churches. He's not yet correcting them and telling them how to act, but he is visiting them. De hecho, aquí en la primera de Corintios, lo que acabamos de leer es el momento que Rafael Canadá lo mencionó la semana pasada, que los macedonios siendo pobres daban y él recogía, y entonces no era Tito que lo recogieran otros, y los otros no se mencionan, pero Tito andaba con ellos viendo lo que hacían.
And our guest speaker last week actually mentioned this part in 1 Corinthians, and how Titus was there just observing these things going on. Ahora lo vemos como una persona madura en la fe, alguien con conocimiento y testimonio. And at this point we see him as a person who's mature in the faith. Un cristiano que es capaz de aplicar el conocimiento no solo en sí mismo, sino en otros. So he's able to get understanding not only himself but in other people as well. Se ha convertido en un discipulador, He became, instead of a disciple, someone who disciples. un nuevo creyente que atravesó todo el proceso. A new believer who overcame all this. Una persona que se va a asegurar que las personas que se seleccionan son ideales para continuar con la iglesia. Someone who will assure himself that God's elect are people who are worthy of being there. ¿Verdad? Requisitos que gracias a Dios quedaron plasmados en esta carta. And these are requisites listed in this letter that he wrote that are applied to any Christian leader. Ahora, los cristianos que lideramos nos apegamos a estos principios. And so anybody who is a Christian leader or is undergoing the process of discipleship will look at these laws and apply it to themselves. Imagínese que para seleccionar a alguien para trabajar en la iglesia, yo tengo que ver a todo esto. And to pick somebody to work in the church, you got to look at all these things, all these requirements. Entonces, fíjese, la ha llegado a corregir. So as we can see, he's come to correct a few things that are wrong with the church. En pantalla va a estar el versículo 5, que ya lo leímos. No lo tienen que leer de nuevo. Dice, por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Ahí dice, corrigieras. And this is what it says in the verse. We've already read it twice, so I'm not going to read it again. Pero dice, corrigieras. And it says that he's going to correct the people in the church of Crete. Y ahora en un slide en la pantalla van a ver que según la concordancia exhaustiva Strong, la palabra corrigieras en Tito 1.5 es la palabra griega G1930, epidiorto. Y nosotros cuando vemos la palabra, So if we look at the translation of this word correct, I'm not sure what it says in English, but in Spanish it's corregir. It's what? epidiorto, It's epidiorto, that's the word in Greek. epidiorto. Pero si ustedes miran la segunda mitad de la palabra, es familiar para nosotros, orto. Oh, and if you look at the second half of the word, of the suffix, it's ortho, and we know what that means. Es una palabra que quiere decir corregir. And it's a word that means correct. Y vemos ese sufijo acompañando las profesiones de algunos médicos. That's right, and we see that suffix associated with a lot of medical terminology, like, for example, off the top, it's like orthodontics, ortho, to correct. Y va a mencionar la ortodoncia, que es la corrección de los dientes. And yeah, that's what I just said. It's true. Y fíjense, también viene de ahí la palabra ortopedia. Oh, this is also where the word orthopedic comes from this root, ortho. Y un ortopeda es el que arregla los huesos. And what this person does, an orthopedic surgeon maybe, is to correct the bones. Yo tenía la idea equivocada que la ortopedia era solamente para los pies. Oh, and he had the misconception that orthopedic was only for feet, but it applies to just the bone structure in the body. Imagínense que yo tenía ese concepto porque mi hermano y yo, José y yo, somos pie plano. Oh, and he had this misconception because, well, a lot of us, I am too, we're flat-footed in our family. Y fíjese, mi mamá lo notó y nos llevó al famoso ortopeda. And when he was young, he got taken to the orthopedic. Y después de hacer muchos exámenes, tomar medidas, porque son exagerados en todo, se aburre uno en esas clínicas, que le estén midiendo el pie, que le estén viendo cómo va el arco, le hacen muchas cosas a uno. So when he went there, they did a lot of like tests and measurements of his foot and to see like what is the angle of the arc or whatever. ¿Sí? Y entonces el resultado final y la receta, ¿verdad? Como todos los médicos hacen un análisis y después vienen con la solución. La solución fue unos famosos zapatos ortopédicos que nos dieron. Oh, and the solution to this problem that he had after doing all these tests was some orthopedic shoes. Hermanos, esos botines eran más feos que Michael Jackson en Thriller. And bro,
These were some ugly shoes, man. Fíjese que no solamente eran feos, sino que eran incómodos y dolorosos. Por dentro tenían una plantilla de metal cubierta de cuero. And these shoes were not only ugly, but also super uncomfortable to wear. Like on the inside, they had this the sole in the shoe that was made out of metal that really hurt your arch when you were walking, especially if you had a flat foot. Y deje de lado lo incómodo y lo doloroso. Nos mirábamos chistosos con ellos. And putting aside the pain, you look so dumb wearing those. Éramos objetos de burla aún de la familia. Yeah, and even their family made fun of them for it. Y entonces yo les cuento la historia porque me hizo ver algo interesante. And the reason that he's telling this story is because it kind of brings an analogy together. Las razones por las que Pablo mandó a Tito es, número uno, va a estar en pantalla. And the reason that Titus sent Paul, No, Paul sent Titus. the reason that Paul sent Titus is the reason number one is on the screen right here. Es que lo dañado hay que corregirlo. It's because what is messed up needs to be fixed. Pablo mandó a Tito a corregir lo defectuoso porque debe de hacerse. And Paul sent Titus for this reason, because whatever's messed up, it cannot stay that way. It needs to be fixed. Los botines que nos dio el ortopeda no eran para vernos bonitos. And these ugly shoes from the orthopedic, they're not to look good. They're not like some Jordan shoes. They're for the purpose of making your foot right. Eran para corregir. It was to correct what was wrong. Se van a dar cuenta de que la corrección es incómoda. And if you think about it, you're going to come to understand that correcting things that are wrong is painful. Siempre causa molestia arreglar lo que es defectuoso en nosotros. It's always tough, and it's always going to be bothersome to correct our defects. Pero al final los arregla. But at the end of the process, we're going to be fixed. En el cristiano no podemos continuar con los problemas de siempre. And as a Christian, you can't continue your whole Christian life with the same problems that you've always had. Como hombre o como mujer no puedes seguir diciendo es que yo soy celoso y así soy y no cambiarlo. You can't say it's in your nature because you're a man or a woman. If there's something wrong, you got to do what you got to do to fix that. No puedes decir, no, es que mi papá era iracundo y mi abuela era iracundo, entonces yo soy iracundo y entonces en mi familia ser iracundo es normal. You can't say that it's your genetics. You can't say, oh, my dad had anger issues and my grandpa had anger issues, so I got anger issues too. It doesn't really work that way. Yo sé que cuando tú trates de cambiar lo defectuoso, te van a hacer burla. And whenever you try to correct these mistakes that you have or these things that are wrong with you, they're going to make fun of you. Cuando los corruptos vean que tú ya no le haces trampa al fisco, se van a burlar de ti. When people see that you don't do what they do, that you don't do the same things that they do, they're going to look at you differently. Yo me recuerdo que cuando yo comencé a diezmar, alguien me preguntó y se burló de mí, y era una mujer, se burló mucho de mí porque yo diezmaba. And he remembers the time when he started to tithe, when he started giving ofrenda. And he actually got made fun of for giving some of his money. A lot of people actually think that way. That giving a part of your money to something that is not for you is kind of, counterintuitive. Recuerdo otra vez que una mujer se me ofreció y le dije de que no porque era casado y era cristiano y me hizo burla. And there was also a time where a woman came on to him and he said no because he was married and she made fun of him. Recuerdo que mis amigos con los que jugaba fútbol, cuando yo le dejé de tomar cerveza, me hacían burla. And when his friends that he played soccer with, when he stopped drinking with them, they also made fun of him too. Entonces, pero yo tenía que dejar todas esas cosas. But he had to leave all those things behind. ¿Por qué? Porque ahora era cristiano. Because now he was a Christian. ¿Verdad? Necesitamos corregir lo defectuoso, especialmente cuando es Dios el que lo manda. And we need to correct these things that are wrong with us, especially when it's God who's telling us to correct these things. Es necesario hacerlo sin importar las consecuencias. And it's important to do these things with no matter the consequence. Me llama la atención que Tito fue con Pablo a ese concilio de Jerusalén dispuesto a que le cortaran un pedazo de carne si era necesario porque Dios se lo estaba mandando. And when Titus went with Paul to this council of Jerusalem, he was ready for anything.
He was ready to even lose a piece of his flesh if it was necessary. Y así que debemos de ser nosotros, And that's the way we should be. ¿verdad? Ahora debería ser más fácil para nosotros que no nos van a cortar un pedazo de carne. And you know, it should be easier for us in modern times because the consequences of these things won't be as severe as that time. Especialmente nosotros adultos. ¿Cuánto nos puede doler una burla? A mí se burlaron de mí, diferentes personas, por hacer lo correcto. Pero aquí estoy, nadie se ha muerto. And if you really think about it, how much does somebody making fun of you hurt you? Because at the end of the day, like he said, he's still here even after these people mocked him. No podemos ser cristianos y seguir siendo los mismos. And you can't be a Christian and continue living the same way that you've always lived. Hay que corregir. You have to correct it. Número 2, Pablo mandó a Tito porque no solamente lo dañado hay que corregirlo, sino que lo dañado hay que corregirlo pronto. And the point number 2, the reasons why Paul sent Titus, the things that are messed up has to be corrected, but as soon as possible. It's not something that you should put off. Si mi hermano José y yo nos hubiéramos puesto los zapatos de adultos, And if he and his brother had put on these orthopedic shoes as adults, creo que nadie hubiera tenido el valor de burlarse de nosotros, then nobody would have made fun of him, o por lo menos no nos hubiera afectado. or it wouldn't have affected him as much. Pero los zapatos en ese momento ya son inútiles. But at that point in your life, the shoes won't really do much to change the structure of your bones in the foot. Ya de viejo los huesos no se corrigen. When you're old, it's hard to change things that are already a certain way. Si tú eres un nuevo creyente, ese es el momento en el que tú debes de corregir las cosas antes de que te acostumbres a ser un cristiano carnal. And when you're a new believer, that's the opportunity that you should take to correct things that you see are wrong. Because if you leave these things, then it's going to be harder to change them as time goes on. Lo que tenga que cambiar, cámbialo pronto. And the things you got to change them soon. Número 3, la falta de corrección produce iglesias enfermas. And the lack of this correction, like Titus is saying in this letter, what was it? Produce iglesias enfermas. It makes sick churches or sick people in churches. Si no se corrige lo deficiente individualmente, And if you don't individually analyze the deficiencies of the people, entonces la iglesia tiene que corregirlo. then the church has to correct it. Prácticamente Pablo se dio cuenta que los cretenses no estaban haciendo lo necesario en sus vidas. Pretty much Paul saw that the people living in Crete were not doing the necessary things to change their habits. Entonces la iglesia tiene que entonces decirle qué es lo que tienen que hacer. So then it's the church's responsibility to tell them what things to correct and what things to change. Y aquí es donde entra el asunto de la disciplina eclesial. And this is where the discipline of, what is it, ecclesiastical? Eclesiástico. Correction comes into play. Yeah, that. Y fíjense, ustedes se van a dar cuenta que en muchas iglesias se da el pecado. Oh, okay. Oh, Ustedes se van a dar cuenta que en muchas iglesias se da el pecado. you're going to see a lot of times in churches that you see sin. You see sin happening. Y entonces lo que hace el pastor es que lo maneja de una manera privada y que esconde el pecado debajito de la alfombra. And you'll see the way a lot of, I guess, pastors manage the problem of sin in churches is by trying to hide sin or maybe being ashamed of sin and trying to, like, minimize the awareness as possible Y cubrirlo. and cover it up. Y fíjense que eso no es de beneficio para la iglesia. And that's not beneficial to the church. Saben que lo que sucede es que las víctimas se terminan yendo de las iglesias. And what happens is the people who are victims end up leaving the church. Y los que comienzan los problemas se quedan en las iglesias. And then the problem makers are the ones who end up staying. ¿Y qué sucede? Se comienza a quedar la iglesia solo con gente que no quiere cambiar. And over time, what ends up happening is that then you end up with a church that's only full of troublemakers. Y entonces te das cuenta que la iglesia está enferma, se vuelve evidente. And then you realize that the church is sick or it's in need of a change. El pecado
La iglesia está en el negocio de observar el pecado y de corregirlo. So the church's business is to look at sin and correct it. Y fíjese, esto del comportamiento correcto en el cristianismo es algo básico. And this, I guess, way of acting as a Christian is something that's really basic as a Christian. Y aún más debe observarse si la persona va a servir a Dios formalmente. And this is especially important if somebody's going to serve God. Por eso es que ustedes ven mucha ceremonia cuando se elige un oficial de la iglesia. And that's why it's very ceremonial when somebody is elected to be in a position of status in the church. Porque se entiende de que esta persona tiene que ser ejemplar para los demás. Because it's understood that this person should be somebody who can be an example to other people. Una persona que se comporta correctamente y que dignifica a la iglesia. Somebody who can act correctly and will dignify the church, not the other way around. Y también que glorifica con esa manera de actuar al Dios que le salvó. And also glorify God by the way this person acts. Muchas iglesias colocan a personas por su importancia mundana en las posiciones eclesiales. So a lot of times what happens is that people are appointed positions in church because of their status out there. Ahí andan buscando poner en posición en la iglesia a alguien que tiene dinero. So they want to, put somebody who has a lot of money maybe. Si no, andan buscando a alguien que tiene educación Or look at somebody who has a lot of post-secondary education. o que tiene buenas relaciones Or has good relationships with people. o que le cae bien al pastor. Or is a buddy of the pastor. O el más común de todos, porque está guapo o porque está guapa. Or because this person is handsome or attractive. Solo miran que llega una muchacha bonita y pongámosla enfrente. They just see a pretty person and they want to put him up front. Y no es así. And that's La not the way cualificación para servir a Dios no es ser guapo, no es tener plata, no es tener buenas cosas, no es tener buenas relaciones, no es caerle bien al pastor. Están delineadas en Tito. And these things that we're mentioning are not the qualifications for somebody who's going to be a leader in the church. The actual qualifications are here in the book of Titus, in the letter. Pablo le está diciendo a Tito, no te fijes en la apariencia de las personas, fíjate en su comportamiento. And Paul tells Titus this, to not look at people's outward appearance, but look at their composure instead. Qué interesante que ese es el corazón de Dios. And it's really interesting that is what God's heart is like. Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, And when Samuel went to, what is it? Anoint the king of Israel. Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Dios le dijo, no te fijes en su apariencia, porque el rey Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre alto. And he was not supposed to focus on his outward features because the previous king, King Saul, was actually a tall man. Entonces él andaba buscando a alguien elegante, alguien guapo. And so he was looking for somebody who was similar to that, like a more elegant person. And we know that David was not that. Y entonces el Señor le dijo, deja de fijarte en su apariencia externa, porque yo miro el corazón. And then God told him to not look at the outside of a person, but instead their heart, because that is what God looks at. Entonces, Pablo está haciendo lo mismo. Ese es el corazón de Dios. Debemos de ver el comportamiento de las personas, el corazón con el que están siguiendo a Dios. And this is what Paul is doing. He's looking at people not based on their physical attributes or maybe assets that they can have, but instead of the quality of their heart and the way they act. Porque el comportamiento es el reflejo del estado del corazón. Because the way you act is a reflection of the state of your heart. Tu comportamiento no estará bien, ¿verdad? Y si no está bien, la iglesia tiene que meterse y corregirlo. And if you don't act right, it's the church's responsibility to go in there and correct what's wrong. Entonces vamos a repetir las tres razones por las que Pablo mandó a corregir a Tito a Creta. And we're going to repeat these three reasons why Titus was sent to Crete.
Lo dañado hay que corregirlo. So, Lo dañado hay que corregirlo pronto. Y la falta de corrección produce iglesias enfermas. okay, the three things, I'm going to read them for you guys. They're here in Spanish. It says, the things that are messed up must be corrected, and what is messed up must be corrected soon. And the lack of correction makes sick churches. Entonces, no quiero solamente que tengan una vida plena como se los propuse la semana pasada, la semana antepasada. And the point is not to have a full life like we talked about 2 weeks ago. No solamente eso, sino también tener una iglesia que glorifique a Dios. Not only that, but have a church that actually glorifies God. Entonces, yo quiero que ustedes vivan bien, So he wants people to live good, pero también quiero que tengamos una iglesia sana. but also have a healthy church. Entonces, el enfoque de hoy es diferente. No es solamente que tú tengas una vida plena, sino que es también que te des cuenta que tu comportamiento va a afectar el cuerpo de la iglesia. So it's not only that you have a full life, but for you to come to the understanding that the way you act is going to affect the church. Yo tuve hace un par de semanas a una amiga que la esposa de un buen amigo mío que se enfermó, So he has a friend whose whose wife, got very sick, ¿sí? Y fue a la sala de emergencias. and he went to the emergency room. Y cuando tuvieron que abrirla porque era la vesícula, Oh, and they had to open her up because it was an internal problem. What is it? the gallbladder. Oh, gallbladder. That's what that is. Y entonces, fíjese, la vesícula se le había pegado al hígado, So the gallbladder actually got stuck to what is that, liver? el liver. Y ya había dañado el hígado. And it had already messed up the liver. Y lo que tuvieron que hacer es cortarle un pedazo al hígado también. So what they actually did is they went in there and they actually cut a piece of the liver off. Y eso es lo que pasa en la iglesia cuando tenemos una persona que no quiere cambiar, comienza a infectar a los otros. And this kind of thing is what happens in church when somebody who has a problem does not fix their problem. It comes to a point where they affect somebody else. Entonces la iglesia va a funcionar bien en la medida en la que todos trabajemos en nuestra persona. So the church can only function if and when each person works on their own individual defects. Le pido a Dios que les dé la fuerza y la voluntad para trabajar en ustedes mismos. And I ask God for the strength to give you the strength to change these things on your own. Vamos a orar. Let's pray. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí con nosotros. Te doy gracias por la oportunidad de hablarles de tu palabra. Te doy gracias por esa carta de Tito, Señor, preciosa. 3 capítulos, Señor, pequeñita. Cuesta encontrarla en la Biblia, parece que no estuviera ahí, pero Padre, cuando la encuentras, qué tesoro es. Qué tesoro es, Padre, darnos cuenta de que tú necesitas que nosotros vayamos cambiando. Quiere que nos conformemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Quieres que nosotros seamos más como tú. Quieres, Señor, que seamos justos y que seamos buen ejemplo. Quieres, Padre, que nosotros atraigamos con nuestra conducta a otros para que vengan a conocer a quien nos salvó. Padre, afecta el crecimiento eclesial que nosotros no cambiemos, afecta nuestra vida individual y afecta nuestro funcionamiento como iglesia. Padre, te pido que cada uno se lleve en su corazón esta idea que tú has puesto en el corazón de tu palabra, para que también esté escrita en sus mentes y en sus corazones. Te doy gracias por todo el amor que nos muestras, porque, Padre, en realidad es inmesurable. Bendito seas por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Bendito sea el Señor.